Ok. Les comentaba que hay mucha gente que luego entra al curso de milagros y luego se desesperan porque piensan que el curso de milagros es como la varita mágica, como si fuese, pues básicamente eh, algo con lo que es salir de las situaciones de los conflictos de una forma extremadamente rápida. Sin embargo, es un sistema de aprendizaje o más bien un sistema de desaprendizaje, donde nosotros lo que vamos a hacer es desaprender lo aprendido porque debimos de aprender de una forma diferente, pero ya que nosotros no aprendimos porque nadie nos enseñó a ver la vida de una forma diferente, entonces hay que de esta forma desaprender pues para volver a aprender, ¿sí? Y de esto se trata básicamente el curso, de cambiar nuestras perspectivas, nuestra forma de ver la vida, principalmente la manera que nosotros percibimos de una forma muy parcial y nosotros pensamos que estamos percibiendo de la forma más total que existe. De aquí que De aquí se llega pues precisamente a la confusión, eh, y la confusión estriba pues básicamente en pensar que solamente lo que yo veo es verdad, que yo tengo mis razones y es cierto, o sea, sí, sí tenemos nuestras razones, pero ante nuestras razones las queremos tomar prácticamente como si fuera la verdad absoluta. No damos la oportunidad ni siquiera una oportunidad de diálogo para las demás personas, entonces simplemente de una forma impositiva, pues quiero imponer mi punto de vista muy particular y así a donde quiera que yo voy. Y bueno, se trata pues básicamente de ampliar nuestro panorama, ¿sí? De ampliar nuestro panorama, de ampliar nuestra perspectiva para entonces incluir, incluir la espiritualidad, incluir nuestro espíritu. Nosotros cuando pensamos que lo sabemos todo, pues entonces es cuando nosotros dejamos de crecer y nosotros tenemos que crecer. Tenemos que ver con los ojos del espíritu, con la visión como Dios ve, con esa neutralidad y ver exactamente de lo que la otra persona o los demás, los cuales nosotros vemos separados, verlos como realmente son. Si nosotros decimos, por ejemplo, si nosotros nos consideramos como el verdadero Hijo de Dios, dice el curso de milagros, entonces reconoce quién eres y reclama tu herencia. Eso no significa, por ejemplo, que soy el único, sino que a su vez, si yo me declaro como el ser único, el verdadero Hijo de Dios, pues entonces tú también lo eres. Y cualquier persona que yo vea y observe también lo es. Independientemente de lo que haga, quizás sea una persona eh, menos consciente o incluso más consciente, pero a final de cuentas es exactamente lo que yo soy. ¿Por qué? Pues no estamos en ningún momento separados. Les digo, es muy, pero muy fácil olvidar. De hecho, las personas que tenemos ya mucho tiempo en esto,
y como mucho tiempo, no sé, algunos 2, 3, 4 años, y se nos olvida, y se nos olvida. Yo tengo aproximadamente como unos 10 años de práctica y, y también se me olvida, porque la emoción es inevitable. Y cuando nosotros nos emocionamos, difícilmente razonamos, difícilmente pensamos, y esto es lo que a final de cuentas pues nos hace ser humanos, la emoción. Yo les he comentado varias ocasiones acerca precisamente de la serie de los elegidos, donde les he comentado que muestran a un Jesús pues más humano. Eh, y bueno, también se molesta, se enoja, se desespera, se impacienta, se entristece, se deprime, añora, o sea, como cualquiera de nosotros. Yo creo que no está como muy distante de una realidad, puesto que, pues, todos los que estamos aquí venimos precisamente a experimentar ese mundo, el mundo tal como es, en esta dualidad, eh, eh, y desde la corporalidad, desde la mente dual. Entonces, como un personaje, como lo fue él, o como lo han sido también incluso los, eh, los santos, eh, pues en un inicio viven desde una dualidad. Y así nosotros también, o sea, estamos viendo desde una dualidad, porque necesitamos que entender el mundo, necesitamos ver y experimentar la oscuridad para entonces, en este mundo de contrastes, saber eh, qué es la luminosidad. Cuando nosotros estamos experimentando esos instantes santos, que vienen siendo los instantes o los momentos más luminosos, ¿sí? Y precisamente en este mundo de contrastes, pues es así como todos los que pasen o pasemos por aquí debemos de experimentar precisamente eso. Es una ley que no se debe transgredir, puesto que estamos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos que experimentar precisamente la dualidad, aunque estas personas, esos personajes que han trascendido todas las leyes mentales y físicas, terrenales, pues entonces han encontrado precisamente ese camino, el cual pues nos vienen a enseñar, nos vienen a hablar de eso, aunque pues básicamente a veces nosotros somos como esos apóstoles de Jesús. O sea, esos apóstoles de Jesús no estaban 100% preparados, creían, pero no estaban como al 100 se puede decir, ¿no? Si hubiesen estado al 100 pues hubiesen terminado básicamente iluminados como lo estaba Jesús. Eh, Sin embargo, eso no importó porque, digamos, tenían herramientas completamente distintas. Entonces, a lo que quiero llegar con este punto es de que a lo mejor nosotros nos vamos a sentir que no estamos listos, que no estamos preparados, pero viendo estos ejemplos no necesitamos por qué estarlo. Entonces es simplemente la apertura, la, la mentalidad una mente que cree en los milagros, y es básicamente lo que nosotros necesitamos. Nuestra pequeña porción de buena voluntad, entregársela al Espíritu Santo y Él se hará cargo absolutamente de todo. Aquí la situación es de que, bueno, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones nosotros todavía estamos intentando controlar muchas cosas. O sea, nosotros los seres humanos por naturaleza, por instinto, queremos controlar.
Queremos controlar siempre todo. Queremos controlar las decisiones, queremos controlar a las personas, queremos controlar el mundo entero, ¿sí? Entonces, queremos a través de ese control sentir que somos o que podemos tener un poder sobre algo o sobre alguien o sobre algunos o muchos. Y entonces, cuando sentimos que controlamos bien o incluso que las otras personas se dejan controlar, ya no guiar o ya no dirigir, eh, más bien controlar, manipular. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a enfermar precisamente de ese poder. Entonces, pues bien, esta es la invitación del curso de milagros. Abrirnos para entonces poder encontrar una forma diferente de ver la vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de comenzar con el tema? ¿No hay preguntas? No, no ninguna. Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar. Muy bien. Eh, bien, me acaban de mandar un recado por ahí para venirme a entregar unos documentos. Sí, tengo que salirme. Ahí les aviso, por favor. Bien, pues vamos entonces a comenzar. El tema del día de hoy es amor sin conflicto. Estamos en el cuarto capítulo. En el cuarto capítulo, las ilusiones del ego. Estamos en la página número 66 del libro. Sí. Y el tema que nos toca el día de hoy es amor sin conflicto. Bien. Entonces, esto nos dice que, dice amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo está afuera, algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. ¿Sí? Entonces, ego y espíritu, o sea, simplemente no pueden ser co-creadores. Entonces, nosotros en muchas ocasiones pensamos que nuestras creaciones provienen de la mente y nos quedamos pues básicamente con esta idea. Pero nuestras creaciones jamás vienen de nuestra mente. Esta parte creativa que nosotros tenemos no viene de nuestra mente, viene de nuestro espíritu. Desde ahí es desde donde nosotros podemos crear. Cuando a alguna persona le hace falta creatividad, es precisamente porque no está conectada consigo misma a nivel espiritual.
Entonces, no está conectada o no se puede conectar o algo, o sea, debemos de buscar ese algo que está interfiriendo. Pero ese algo que normalmente interfiere, pues ya sabemos cómo se llama. Se llama mente, se llama ego y es la que nos mantiene prácticamente distraídos para entonces no poder conectar con esa creatividad, porque el conectar con nuestra creatividad es conectar con nuestro espíritu, con nuestro ser. A veces, por ejemplo, conocemos gente muy, muy creativa. A veces ni siquiera sabemos de dónde pueden surgir tantas ideas, tanta creatividad, ¿sí? Desde, desde la abuela que está tejiendo, desde la que está bordando, ¿sí? La que está hilando, eh, o estas culturas, ¿sí? Por ejemplo, pues principalmente los nativos. ¿De dónde sacan tanta creatividad, tantas cosas? ¿Sí? Los huicholes, por ejemplo, con estas figuritas de Shakira, ¿no? Entonces están finamente hechas, tan bien bordadas, tan bien elaboradas. Entonces, ¿de dónde sale toda esta creatividad? Si no es precisamente de la conexión, de las visualizaciones que nos da o las revelaciones que nos da el estar conectados, conectados a nivel espiritual. Ver el mundo de una forma completamente distinta a como nuestros ojos la ven. Y entonces, cuando nosotros nos conectamos, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos la otra ocasión de esta película, de la película de Lucy, ¿sí? Si alguien la ha visto, la película Lucy, donde ella se comienza a conectar, comienza a expandir su mente debido pues a una sobredosis que ha tenido. Sí, hablan ahí pues de algo que altera precisamente su estado de conciencia a un nivel que se comienza a integrar con todo, comienza a ver que todos son figuras, que todos son números, que todo, que ella puede manipular y puede manejar absolutamente todo lo de la realidad, ¿sí? Entonces, y al final de cuentas se funde con todo. O sea, ella está en el todo, lo es todo, se manifiesta desde el todo. Y entonces, y bien, bueno, nosotros a simple vista o cuando de repente percibimos un aura, nos espantamos, o cuando percibimos de repente una sombra, también nos azoramos, ¿sí? Entonces, eh, eso es prácticamente de lo más normal o debería de serlo, pero no tenemos como tanta práctica y como no tenemos tanta práctica, o sea, porque los ejercicios, algunas personas los vamos a hacer de una forma meramente mental. Entonces se trata de ir conectando cada vez más y cada vez más. Los ejercicios del curso de milagros, sí, claro, o sea, es para nosotros leerlos, pero si bien nos vamos al principio, de las instrucciones dice, mira, ni los analices, no los vas a entender, porque no son para la mente. Los ejercicios no son para la mente, sino que son para que tú comiences a practicar la conexión cada vez más, la percepción y cada vez más. Pero esos ejercicios están precisamente orientados a ir poco a poco cambiando nuestra perspectiva de la vida, nuestros puntos de vista, desaprender, como les comentaba, desaprender lo aprendido para entonces no pensar que el ego es el que está creando absolutamente todo, que nuestro pensamiento, cuando nosotros tenemos esta conexión solo con la mente, que desde ahí viene la creación. Y esto simplemente no es verdad. Y como nos dice en la última oración, dice, el reino está perfectamente
unido y perfectamente protegido. Y entonces casi, casi nos dice, y qué bueno que así sea, ¿sí? Dice, el ego no va a prevalecer contra él, contra este reino que está unido y perfectamente protegido. Muy bien. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede ser más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia, es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Entonces, el ego nos vende, pues, básicamente esta idea de un nacimiento, ¿sí? Es decir, de un principio y de un fin. Todo lo que practica el ego, todo lo que nos hace creer, todas las creaciones que vienen desde el ego tienen una fecha de caducidad. ¿Ok? Entonces, tienen precisamente esta fecha de caducidad absolutamente todo. Entonces, sin embargo, el ego nos tiene que comprar con algo, nos tiene que dar algo a cambio para que entonces nosotros sigamos perpetuando su existencia. Además, este es el Dios castigador, ese Dios en el que tanto nosotros hemos creído por muchísimo tiempo. ¿Sí? El hecho de decir, nos va a mandar al infierno, al purgatorio, nos va a castigar, nos va a hacer o nos va a dejar simplemente como en el limbo. Bueno, desde la creencia en la muerte. O sea, el mayor castigo que nos puede dar precisamente el ego es ese, la muerte. ¿Ok? Entonces, si bien no te da una recompensa, te infunde miedo, pues entonces para que te vayas alineando exactamente con ello, con eso, y no abandonar en ningún momento esa creencia. Entonces, es lo único que nos puede ofrecer, un paréntesis, uno que inicia, otro que termina, nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y eso es lo único que el ego nos ha ofrecido. Y entonces, bueno, como resultado nos dice aquí, nosotros nos sentimos separados, nos sentimos divididos. Entonces el ego considera al espíritu como un enemigo, lo ve como tal, tiembla cuando sabe de su existencia. Entonces cuando nosotros comenzamos con estas prácticas, cualquier práctica de tipo espiritual, el ego comienza a temblar y te comienza a generar un sinfín de situaciones para que tú desistas de estas prácticas también. Entonces, no se crean que solamente es, ay, hoy no tengo ganas, es que me surgió una situación más importante, ¿sí? Es que se me descompuso no sé qué, y todo esto, absolutamente todo esto lo está haciendo el ego. La mente tiene ese poder, pero resulta ser precisamente que nosotros tenemos que estar atentos a qué o a quién nosotros estamos entregando ese poder. Nosotros renunciamos de una forma
pues se puede decir, renunciamos de alguna forma, eh, la mayoría de las veces inconsciente, ¿sí? Y entregamos nuestro poder. Y se lo podemos entregar a todas las cosas que nos quiten la paz. Entonces, de buenas a primeras, o sea, estoy bien y ya acto seguido, estoy mal. ¿En qué consistió? Si estaba bien. ¿Por qué por qué tan voluble? ¿Sí? ¿Por qué tan cambiante? ¿Por qué permito, por ejemplo, que mi paz se vea completamente empañada por algo que no tiene ningún valor? Nosotros basamos nuestras decisiones en cosas que no valen absolutamente nada. Por lo menos, eh, digamos que el curso de milagros lo ve de esta forma, de esta manera. Lo ve como que nuestras creaciones en este mundo, las cuales no significan nada, y no porque no tengan ningún significado para nosotros, pero es algo que no va a prevalecer en el reino de Dios. Entonces, como tal, entonces es inexistente para Dios. Todo lo que nosotros no podemos llevar a ese reino no existe para Dios. Y si nos podemos saber cuántas y cuántas cosas nosotros hemos fabricado desde nuestro ego, todas esas cosas que han sido fabricadas y que las tenemos en gran estima, pero que al final de cuentas para el espíritu son insignificantes, son pequeñeces, ya lo veremos en algún capítulo, esas nimiedades por las cuales nosotros incluso estamos dispuestos a perder nuestra vida. Bueno, de hecho la perdemos. ¿Sí? Y entonces perdemos nuestra paz y ya con eso es comenzar a perder la vida. Y así sucesivamente. ¿Sí? Es como si yo no estoy consciente de lo que estoy pasando, viviendo en mi momento presente, pues entonces cualquier cosa se puede llevar mi paz. O a cualquier cosa, a cualquier cosa, a cualquier persona le puedo entregar mi poder. Y entonces aquí no tengo como eh, nada, o sea, no tengo absolutamente nada. No soy ni siquiera dueño de mí mismo, ¿sí? No soy ni siquiera dueño absolutamente de nada. Entonces necesitamos nosotros que regresar al origen, regresar a nuestro momento presente, ser lo más conscientes que podamos ser en nuestro momento presente. Si bien, por ejemplo, ahorita que estamos en esta clase escuchando todas estas palabras, cuando escuchamos las lecturas o escuchamos o se escucha, ¿no? Lo que estoy comentando, pues entonces nuestra mente comienza a divagar en una y otra cosa. Si se va al pasado, como les digo, esto traerá sus consecuencias, traerá precisamente esa tristeza, esa añoranza, muy probablemente una depresión. Y si nos vamos al futuro, ese futuro incierto, ese futuro que ni siquiera sé si va a llegar, ni siquiera conozco los acuerdos que ha hecho mi alma para entonces siquiera suponer el tiempo que voy a tardar aquí. Entonces, estoy esperando una situación resolver desde aquí y solamente pensar en la solución que me puede dar ese tiempo, mi futuro. Y entonces comienza a aparecer la ansiedad y me comienzo a desesperar, comienzo a volverme pues cada vez menos paciente porque quiero que el tiempo vuele. A veces, por ejemplo, quiero en esta dualidad, quisiera que el tiempo se detuviera cuando estoy en gran gozo y quisiera que el tiempo avanzara cuando estoy
en gran sufrimiento. Sin embargo, eso no es de nosotros como seres humanos. Lo único que tenemos, y esto siempre lo decimos, pero lo decimos como uno de esos tantos clichés, ¿sí? Lo decimos como el tiempo, este tiempo presente es lo único que tengo. Bueno, acto seguido de haber dicho esta oración, mi mente se va. O sea, le valió tres cominos, ¿sí? Le valió un pepino, o sea, el hecho de haber pensado, de haber tenido, incluso de haber mencionado esa oración, ¿no? O sea, no soy coherente con eso. No soy coherente con lo que yo estoy, perdón, pensando ni diciendo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, simplemente es como si fuese un cliché para verme cool, para verme así de lo más fresco, ¿no? Para quedar incluso bien, no sé con quién, pero bueno, se escucha bien, se escucha padre, se escucha bonito. Y lo digo, este instante es lo único que tengo. Y así es como deberíamos prácticamente de vivir. Y deberíamos prácticamente no solamente de vivirlo, sino de experimentarlo. Y allí entonces conoceríamos precisamente a Dios, a Dios en ese momento presente. Ser y tener la conciencia, ¿sí? De saber exactamente qué es eso que vive en mí. Bueno, por lo menos en esta experiencia física, ¿sí? Les digo, o sea, nosotros cuando nos olvidamos de todo lo demás, o sea, de todo esto, nos volvemos a conectar con el cuerpo. Volvemos a sentir que somos el cuerpo. Apenas y se termina una lectura o se termina, por ejemplo, un ejercicio, llámale de meditación, llámale de curso de milagros, llámale espiritual, religioso, lo que tú quieras. Y te digo, al siguiente instante que dejo de practicarlo, entonces se me olvida y me vuelvo a conectar con mi mente, ego, y me vuelvo a conectar conmigo mismo como si fuese un cuerpo. Y ahí se me olvida absolutamente todo. Se me olvida que el cuerpo simplemente es como mi vehículo en el cual puedo experimentar precisamente de todo lo que hemos estado hablando, lo puedo experimentar. Y eso se me olvida. Se me olvida el objetivo, mi misión de haber venido aquí. Se me olvida, por ejemplo, que estoy hecho de amor, ¿sí? Entonces, pero no de este amor que nosotros conocemos, de este amor que se apega a todo, que es dependiente de todo, que es codependiente incluso de muchas cosas o de muchas situaciones. Y entonces este es el amor en el cual nosotros creemos, el amor que nosotros pensamos que es el amor real. Y el amor real va muchísimo más allá de todo esto, ¿sí? De todo esto. Yo creo que una planta, una flor, un árbol es, o incluso los animales quizás puedan experimentar más puramente lo que verdaderamente es el amor. Porque no hay juicio alguno. A una planta, o sea, las plantas simplemente no están como, oh, te ves muy bonita, oh, hueles muy bien, oh, qué colores, wow, o sea, estás tremenda, ¿no? O sea, o el árbol, wow, cuánto has crecido, ¿sí? Qué verdes están tus hojas, o sea, no hay ningún juicio, absolutamente nada. Es lo que tiene que ser, punto. Nace donde tiene que nacer, punto, ¿sí? Lleva su función a cabo, punto, ¿sí? Y nosotros siempre renegamos de una cosa, renegamos de otra, ¿sí? Renegamos de que el curso de milagros sea de este tamaño, de este grueso, ¿sí? De que tenga la letra muy pequeña y de que no traiga dibujitos, que no parezca como un cómic, ¿no?
Qué aburrido. No leer tanto, no, no, no. Es que, bueno, ni siquiera lo entiendo, pues. Bueno, pero es que no, ni siquiera tratas de entender nada. O sea, el hecho, por ejemplo, para nosotros de pensar siquiera, de salir, o sea, de que se nos plantee algo para salirnos de nuestra pequeña cajita de pensamiento que conocemos, y además que cuánta de esta información es una información que nos es heredada, que no entendemos ni comprendemos absolutamente más allá de eso. Pero tampoco, como les vuelvo a repetir, tampoco lo intentamos. ¿Sí? El leer, por ejemplo, se nos ha vuelto como toda una proeza, ¿no? Como si el hecho, por ejemplo, de que yo pueda leer un libro así, que lo pueda comprender, este libro así, y si bien el curso de milagros nos dice, o sea, el curso de milagros eres tú. Este libro existe solamente porque tú quieres que exista este libro, ¿sí? Porque tú tienes una necesidad de que exista, no porque realmente tenga que existir, porque el curso de milagros lo eres tú. Pero gracias a que estoy tan perdido de que me ganan mis creencias, me gana mi pereza, me ganan muchas otras cosas que vienen del ego, por obvias razones, ¿verdad? Entonces, gracias a eso existe el curso de milagros, pero nada más. Muy bien. Entonces nos dice, te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esa sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de permanencia y de la inmutabilidad del estado del ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? ¿Sí? Entonces, la revelación. Hoy por hoy, pues nosotros estamos practicando todo esto. Se puede decir, estamos de alguna forma contaminados ya del curso de milagros y nuestra vida no va a volver a ser la misma. Incluso si cualquiera de nosotros pensase en desistir la práctica del curso por cualquier razón. Entonces, en algún punto de nuestra existencia, volveremos a nuestros viejos patrones de pensamiento del ego y pensaremos que algo nos hará falta. Y en ese momento recordaremos que en alguna ocasión, ¿sí? Un loco por ahí que transmitía todos los miércoles hablaba precisamente del curso de milagros. Y lo volveremos a recordar y si nosotros tenemos esa disposición, lo volveremos a retomar y a practicar. Entonces, les digo, para bien, estamos contaminados del curso de milagros. Y qué bueno que esto sea así. Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones, debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado, y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, ¿sí? Que era lo que les comentaba hace algunos momentos, el amor en el cual nosotros creemos. Dice, no hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia o de esta dualidad. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia.
Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego, ¿sí? De la desprovista, dice, completamente desprovista de la compulsión de obtener. ¿De obtener qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa es buena para el ego. El tener, el tener, el tener. El tener algo y querer más. El estar frente a todo lo que nosotros hemos deseado y querer más. O no estar conforme absolutamente con nada. ¿Sí? O ese hecho, no sé, ¿verdad? Si alguien lo haya experimentado, o a lo mejor no vino el día de hoy, la persona que haya experimentado este desear más de lo que ya se tiene, o querer que cuando se conoce algo, o se crea, o se fabrica algo desde el ego, no sea suficiente. Y siempre en búsqueda, ¿sí? De eso o de aquello que nos va a dar la completa felicidad. Siempre estamos en ese tipo de búsqueda. Nada nos satisface, nada nos llena, nada nos da la felicidad. Nos sentimos contentos por un rato, luego ya como niños chiquitos, o sea, nos aburre el juguete y ya queremos otro, queremos cambiar, queremos ver qué hay adentro y comenzamos a destruir el juguete, ¿sí? Y como juguete, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que puede ser una persona o que puede ser el dinero, el carro, la casa, la familia, ¿sí? Y entonces todo es aburrido, todo es aburrido. Llega un momento en el que ya ni siquiera me aguanto yo. No sé, o sea, nada me llena, nada me satisface. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tan feliz soy? ¿Qué tan feliz decido ser? Encuentro la felicidad, incluso, por ejemplo, en momentos de gran alboroto, de gran caos. ¿Qué decido hacer? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Reclamo? ¿Busco culpables? ¿A quién me dirijo? ¿Mantengo la calma? ¿O mejor cambio? ¿Sí? Es más fácil cambiar. Es más fácil cambiar eh, de vida, ¿no? En lugar, por ejemplo, de componer la que ya tengo. Bueno, eso de cambiar de vida lo pongo entre comillas, ¿sí? Porque, digamos, a veces, por ejemplo, cambiamos de persona, de pareja, de compañías, de amigos, de escuela incluso, ¿sí? De trabajo, de jefe, ¿sí? Pensando, por ejemplo, que las otras personas son ese cambio. Y que cuando hacemos esto, entonces lo único que hemos hecho es perpetuar esa situación, ese conflicto que nosotros llevamos internamente. Te puedes ir a China si tú quieres, ¿sí? Y pensar, oh, no, pues es que ya no voy a ver a la persona. No es que ya no voy a ver a papá o a mamá. Es mejor que me aleje. O al hermano con el que tengo el conflicto. O la pareja con la que la tengo, ¿no? O sea, es mejor, me retiro. Ay, entonces, nos vamos a China. ¿Y qué pasa en China? Pues que hay chinos. Pero bueno, nos encontraremos precisamente el remasterizado de eso, de esa información. Digo, no sé si lo han vivido, no sé si lo han pasado, pero nos encontramos el remasterizado de esa información que no hemos podido o no hemos querido solucionar en nosotros, ¿sí? Que más bien como en esta compulsión de obtener, pues entonces es como incluso las personas se comienzan a volver como desechables. Todo es desechable ahorita, ¿sí? El amor es desechable, ¿sí? O sea, bueno, el amor en el cual nosotros tenemos tanta fe, ¿no?
es desechable. Ese amor, por ejemplo, que decimos que le eh, ofrecemos o que nos ofrecemos entre nosotros, sí, o sea, bueno, nada, es simplemente borrón y cuenta nueva. Lo comenzamos, por ejemplo, a experimentar o querer experimentar un cambio, como les decía, y entonces en lugar de ver qué es lo que tengo que aprender de esa situación, entonces me vuelvo pues mayormente intolerante a la frustración, al estrés, ¿sí? Entonces me vuelvo impaciente y quiero mandar todo mundo a volar, porque soy el único que tiene la razón, ¿sí? La persona que no piense como yo estoy pensando, pues entonces está en contra de mí. Y así es como nosotros nos movemos por el mundo. ¿Ok? Entonces, dice, el amor es un concepto que está más allá del entendimiento del ego. El ego simplemente no lo entiende, no entiende qué es el amor. Pero si nosotros llevamos una vida basada en el ego, difícilmente vamos a entender qué es el amor, el verdadero amor. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte, que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. ¿Sí? Esos dones. Pero entonces, el ego encubre y oculta absolutamente todo. Todo lo que nosotros somos, todos estos dones, ¿sí? Que luego, por ejemplo, pues alguien me observa y observa algo en mí que a lo mejor yo quiero ocultar, que me da pena, vergüenza, ¿sí? Con este síndrome del impostor, pensar que no lo estoy haciendo bien, ¿sí? Y todo el mundo se da cuenta de mis dones, de lo bien que yo lo hago, ¿sí? Y bueno, que el decir bien que yo es como decir bien, lo bien, todo lo bien que también tú lo haces. Todos somos buenos para algo, ¿sí? Y deberíamos nosotros de saber para qué nosotros somos buenos y reconocernos por ello también. Y no sentirnos mal si una persona, por ejemplo, nos da un cumplido, sino tomar eso que nos han dado como muestra de un amor, porque en ese momento ni siquiera nosotros sabemos si esas palabras son las que yo necesito, pero que no necesariamente tengan que venir de la persona, de la mentalidad. A lo mejor la persona ni siquiera me conoce, pero eso es lo que yo necesito. Entonces, la pregunta sería, ¿qué o quién me está mandando decir esto que yo necesito en este momento? Y creerlo. ¿Sí? Normalmente, les digo, el Espíritu Santo tiene, dice, Dios nunca se equivoca en sus medios. Dios jamás se va a equivocar en sus medios. Así es como empieza y comienza el curso de milagros, ¿sí? O sea, Dios no se equivoca en sus medios. Si nosotros necesitamos de esa palabra de aliento, de esa palabra que me haga reflexionar acerca de lo que yo mismo no me reconozco, entonces quizás eso sea algo, un aliciente para entonces seguir adelante. Jesús, por ejemplo, decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí? Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Y lo decía así como, bueno, con esta energía
que nadie dudaba absolutamente en ningún momento, en ningún instante. Y cuando alguien le reconocía, le decía, espera, aún no llega mi momento, pero qué bueno que me has reconocido, qué bueno que has reconocido eso en mí, porque sí lo soy. Entonces, podemos ver a un personaje de esta magnitud que ha trascendido más de 2000 años, que se muestra de esta manera y que si es él, no vemos precisamente ningún atisbo de egolatría, ¿sí? O absolutamente de nada, ¿sí? O de soberbia, incluso, por ejemplo, en el hecho de proclamarse lo que él es. Pero que cuando alguien nos dice o se refiere a nosotros por algo que esa persona conoce de nosotros y nos lo hace saber, entonces aquí sí hay mucho problema, ¿sí? Y entonces esto simplemente habla de varias cosas. Habla de la falta de conocimiento que yo tengo acerca de mí mismo. Habla de mi baja autoestima que tengo. Habla de la falta de aceptación que yo tengo sobre mí, ¿sí? Y hablará de tantas y tantas otras cosas además. Pero el hecho de simplemente reconocer que yo puedo ser precisamente eh, la persona que puede eh, ser portadora de un don o ser acreedora de un don, les digo, esto es de lo más normal y de lo más natural. Si alguien nos dice algo, entonces, no, 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 yo, no, 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 no. Imagínense a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. No, 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 para nada, no, ¿sí? Ni lo menciones, ¿sí? Como nosotros decimos, comadre, ni lo mencione, comadre, ¿sí? Y el rebozo. Y entonces debemos de saber perfectamente lo que nosotros somos, entenderlo, vivirlo, experimentarlo, no solamente quedarnos con las palabras, con los pensamientos, ¿sí? Sino hacer todo lo posible por experimentar eso que se nos dice aquí que nosotros somos. Dice, esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es una gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. Anótenle aquí esta parte, ¿sí? Quienes piden sinceramente siempre, siempre, siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a él, porque no hay otros dioses. Y conste que aquí, cuando dice y habla, el curso de milagros acerca de dioses está en minúsculas. Qué bueno, dicho sea de paso, que nosotros nos endiosamos absolutamente con todo, ¿sí? De todo hacemos una deidad, hasta lo que no conocemos, no hemos experimentado, lo convertimos en un Dios, ¿no? Entonces, Dios dinero, Dios poder, Dios todo. O sea, lo que se deje lo endiosamos, ¿sí? Nosotros estamos como, precisamente como ávidos en la búsqueda de este Dios, nuestro Dios, Dios, nuestra fuente, que todo
que nosotros, lo que nosotros vamos experimentando, nos vamos encontrando en el camino de regreso, les digo, lo elevamos a este grado de la divinidad. ¿Por qué? Bueno, volvemos a lo mismo. El ego es precisamente de lo que se encarga y nos hace creer que si nosotros hacemos esto o lo otro, entonces estaremos pues prácticamente en gracia con ese Dios ego o el Dios que el ego nos ha impuesto en dado momento, ¿sí? Y luego, bueno, tenemos una frase por ahí que nos dice, bueno, es que está endiosado, ¿sí? Está endiosado con esa persona. Entonces ya se podrán imaginar a lo que esta frase se refiere. Entonces, eh, no olvidar, no olvidar esto, que quienes piden sinceramente siempre, el Espíritu Santo siempre tiene una respuesta. Cuando hablo acerca precisamente del Espíritu Santo, estoy hablando de la Trinidad completa, porque el Espíritu Santo, así como lo decimos, el Espíritu Santo no se manda solo. ¿Sí? Entonces, es la unidad. La unicidad está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Y ojo aquí también algo muy importante, que cuando decimos Hijo de Dios, no solamente nos referimos a Jesús. Entonces, esto hay que tenerlo en gran consideración. Yo les he comentado, por ejemplo, que Jesús simplemente se manifiesta y se ve a sí mismo como un hermano mayor, un hermano con mayor experiencia, un hermano, por ejemplo, que conoce el camino porque ya lo cruzó, ya anduvo por él y entonces sabe perfectamente por dónde nos va a llevar. Entonces, pero que él nos considera prácticamente como iguales a él. Nosotros hemos vivido, les vuelvo a repetir, o sea, tan apartados de nuestra propia naturaleza, ¿sí? De nuestra naturaleza divina, que cuando se nos hace alusión precisamente a nuestra propia divinidad, todo se nos hace increíble. Todo se nos hace increíble. Es como no puede ser. No, es que no, yo no puedo ni siquiera aspirar a eso, pues. Yo, o sea, en mi mente no cabe ni siquiera la más remota idea de que eso pueda ser. El hecho, por ejemplo, incluso, fíjense ahorita, no sé, el hecho de nuestra mente, cómo reacciona al, a las palabras que les acabo de mencionar. Yo soy un igual a Jesús. Entonces, así como que, espera, esta palabra, digo, esta aseveración, o sea, como les digo, tengo mi cajita, entonces se expande muchísimo más allá de mis creencias, de mis pensamientos, y cómo considerarme digno de simplemente compararme a mí mismo a ese nivel. Bueno, salgámonos de nuestra cajita, ¿sí? De nuestro cuerpo, porque a nivel del espíritu somos exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Qué le diría una gota de agua o qué le diría el océano si yo vistiera, por ejemplo, esta botella de agua en él? Uy, no, pues tú no perteneces, tú eres agua de no sé dónde, entonces tú eres agua purificada y la mantendría como encapsulada. Y sabemos perfectamente que esto simplemente no va a ser, no es posible, ni siquiera químicamente lo es, de mantener ese aislamiento por el simple hecho de decir, bueno, es que a ti te purificaron y yo soy agua de mar, entonces, lo siento, no perteneces, ¿sí? Entonces, es como si yo con este ejemplo pensara que mi espíritu no es digno de pertenecer, no es digno de fundirse, ¿sí? Entonces,
por qué no me considero digno? Bueno, es que estoy pensando o sea, con mi mente. Estoy pensando con la mente que me conecta a mi cuerpo. Y desde ahí, ya lo hemos dicho y lo hemos mencionado en párrafos anteriores, desde ahí, mira, no es posible. Ego y espíritu no son co-creadores, entonces no pertenecen precisamente a una misma realidad. Y como no se pertenece a una misma realidad, no se puede fundir. Pero si yo pienso que mi ego lo es todo o es el que me aporta más cosas porque es al que conozco más, pues entonces, y por obvias razones, comenzaré a dudar de que esto sea posible. ¿Sí? Muy bien. ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento? Conservas miles de retazos de amor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará. Pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo, debido a que espero con amor y no con impaciencia. Es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? Entonces, bueno, pues esa es una respuesta que solamente nosotros podemos dar, ¿sí? Dice, sé muy honesto contigo mismo al respecto. No debemos de ocultarnos absolutamente nada, ¿sí? Y lo que es nada es nada. Que nosotros luego sentimos mucha vergüenza de cosas que pensamos, de cosas que hacemos, de cosas que hemos hecho, de nuestra sombra, ¿sí? De esa información que no nos atreveríamos a decirle absolutamente a nadie, ni siquiera a nuestro mejor amigo o amiga, ¿sí? No, ¿qué va a pensar de mí? ¿Sí? Y a veces tengo mucho miedo y a veces tengo mucha ira, a veces siento mucha repulsión, ¿sí? O a veces siento mucha tristeza. Entonces, menciono estas emociones que luego razono, luego pienso que no me debería de sentir así y entonces lo oculto, trato de ocultarlo. Nos han programado de alguna forma, como les digo, como nadie nos ha enseñado, pues entonces nos han programado para ser los buenos, para ser los más alegres, para nunca decir lo que verdaderamente siento. Si me siento muy mal, ¿sí? O si me siento muy bien, tampoco lo digo, ¿eh?
Digo, eso a lo mejor se nota, pero también se va a notar que cuando me siento mal. Eh, pero tampoco nos han enseñado, pues precisamente cómo aceptar mi sentir, ¿sí? Se nos ha enseñado a decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Sí. Pero no nos han enseñado, por ejemplo, a nada más. O sea, a legua se nota que no estás bien y ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Ok. ¿Bien qué? ¿Qué significa bien? Y cuando hacemos esta pregunta retórica, pues quizás ni siquiera nos demos la oportunidad de responderla honestamente. Entonces, si estás triste, punto. O sea, y digo, con quién estás la mayor parte del tiempo? Y si te sientes mal y punto. ¿Sí? Pero no solamente te quedes ahí, sino que haz algo para entender, para vivirlo. ¿Qué tengo que hacer? No lo niegues, no niegues cómo te sientes. Vívelo, experiméntalo. ¿Sí? Más vale esto, o sea, experimentar ese dolor que se lleva dentro, ser consciente de ese dolor, conocer, indagar, investigar un poco acerca de dónde proviene todo lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Para entonces, una vez que lo entienda, lo trabaje, ¿sí? Lo puede integrar en mí, lo pueda trascender. Yo les he comentado, por ejemplo, que la trascendencia de la información es el perdón. Está ahí, ¿sí? Siempre hago o les doy este ejemplo de un hueso roto porque es como algo lo más fácil, se puede decir, lo más fácil de entender. O sea, te rompes un hueso, te lo enyesan, duras tu cuarentena para que solde, se vuelve funcional y puedes continuar viviendo con ese hueso roto. Llegará un recuerdo, llegará el clima, ¿no? Que te favorezca o te haga sentir ese dolor, a lo mejor el frío, ¿no? Que es de lo más común. Y recordarás que hay un hueso roto, ¿sí? Pero sigues siendo funcional, sigues haciendo cosas con él, sigues levantando, sigues agarrando, sigues apretando, etcétera, ¿sí? Sigues haciendo tu vida a lo mejor en un 95% normal y el otro 5% está simplemente ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos precisamente estas heridas que nos van dejando precisamente estas marcas, estas, a lo mejor estas heridas de la infancia o estos traumas de la vida, que luego de repente nos llegan como cuando menos los esperamos. Entonces también hay que entenderlo. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? ¿Qué es lo que esta persona me viene a enseñar? ¿Por qué ahorita, no antes, no después? ¿Por qué ahorita en este momento? ¿Sí? Entonces dice, si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente, ¿sí? A fin de que el Santísimo pueda entrar en ella, ¿sí? Entonces, a calzón quitado, ver exactamente qué es lo que hay en mí, lo que me impide. Todo está en mí, todo reside en mí. Yo me enojo hacia el exterior, pero el verdadero enojo está hacia mí mismo o hacia mí misma, ¿sí? La tristeza no está en el exterior, está en mí. El enojo, la repulsión, ¿sí? El miedo no están fuera. Allá simplemente se proyectan. Los proyecto y puedo valerme de cualquier cosa, de situación o persona para proyectar mi verdadero sentir. ¿Qué es lo que
más me mueve en estos momentos? ¿Qué es lo que más aturde a mi mente? ¿Qué es lo que más satura mi mente? ¿Qué pensamientos? ¿Son de miedo? ¿Son de enojo? ¿Son, como les digo, de asco? ¿Son de tristeza? ¿Son de alegría, de gozo? ¿Sí? Entonces, recapacitar en esto. ¿Qué es lo que más mayormente nos enoja y para qué nos enoja eso? A veces, por ejemplo, observamos a una persona y nos enoja o nos va a enojar la actitud, su forma, sus maneras, su voz, su algo, pero algo se vuelve insoportable. Algo, por ejemplo, que yo tenga que hacer porque la otra persona no lo puede hacer, ¿sí? Y eso simplemente me enfurece, ¿sí? Entonces, eh, ese enojo no es la persona, ese enojo está en mí. Todo lo que yo sienta está en mí, ¿sí? Entonces, no estamos solos en este caminar. Dice, no, o sea, llegado el momento, nos vamos a preparar juntos para ir a ese momento, ¿sí? De recibir al Santísimo juntos. En este instante, nosotros no estamos solos, estamos acompañados por los que estamos aquí, o incluso por los que no están, pero que practican el curso de milagros. También ellos son nuestros compañeros de viaje. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración de que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas. Si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo que tienes todo, perdón, el Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, ¿sí? De obtener, que implica carencia, ¿sí? Porque viene del ego. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos obtener, entonces prácticamente proviene esto del ego, porque el tener y el ser es precisamente del espíritu. Entonces, cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién, sino un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? ¿Sí? ¿Quién, sino un loco? Muy bien. Entonces, dice, al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramiento de aquella parte de la mente que el ego rige. ¿Ok? Entonces, el ego, eso es prácticamente lo que está intentando hacer, ¿sí? Está tratando de expulsar, o sea, es como les comenté en alguna ocasión, de este mayordomo que se queda a cargo de la casa, de, de su jefe, de su amo, y ahora que está de regreso,
¿sí? El amo y señor de esa mansión, pues entonces el mayordomo es como si dijera, lo siento, esta es mi casa, yo velé por ella, yo la cuidé, yo regué los jardines, ¿sí? Yo la limpiaba, si había un desperfecto, pues entonces simplemente yo lo resanaba, pero entonces ahora que usted, que era el dueño, viene a reclamar su propiedad, pues lo siento mucho, sí, pero esta propiedad es mía. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando el ego, pues prácticamente bien plantado, o según él bien plantado, pues entonces nos dice, lo siento, aquí no hay cabida para el ser, no hay cabida para el espíritu, no hay cabida para Dios, para el Santísimo, no hay cabida para nada, solamente para mí. ¿Sí? Y ya nosotros nos quedamos tan tranquilos, ¿sí? Hace algunos momentos, por ejemplo, comentaba acerca de la pérdida de la paz y es como si el ego nos estuviera robando la paz y sabemos perfectamente que nos roba nuestra paz y que nosotros, por ejemplo, nos quedásemos tan tranquilos en esta situación, ¿sí? Pero bueno, esto de la tranquilidad o de sí, es un simple decir, porque obviamente no lo vamos a estar, pero no indagamos, no investigamos, no cuestionamos absolutamente nada más. Lo damos como por un hecho. Así tiene que ser, punto. Como si esto fuera una simple creencia. Así tiene que ser, como tantas y tantas cosas, por ejemplo, que nosotros conocemos, experimentamos, pero que nos repetimos una y otra vez a nosotros mismos. Así tiene que ser. La clásica frase de es la cruz que Dios te dio y te amuelas. ¿Sí? Pues bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Pues así como preguntar algo, no, porque apenas lo estoy asimilando de ver cómo el ego se apodera de uno. Ujú. Y uno pensando que está así como, ay, en otro nivel espiritual y pues no. Sí. Sí, en esto de los niveles, o sea, hay que tener mucho cuidado porque el espíritu no tiene ningún, no, o sea, no maneja niveles. No se Ajá, manejan, por por eso. ejemplo, niveles de conciencia. Simplemente es una toma de conciencia o una falta de conciencia, pero no es como si esta toma de conciencia, la persona que te diga, por ejemplo, yo tengo un diferente nivel de conciencia, entonces yo lo dudaría, ¿sí? Porque Ujú. la conciencia, o sea, hace todo menos eso, menos proclamarse o ponerse, por ejemplo, en un nivel diferente. Es como, por ejemplo, si el Espíritu Santo, Jesús o Dios te dijeran, "Uy, pues mira, soy el inalcanzable". O sea, entonces, sí que a veces nosotros hacemos eso. Uy, no, pues es que no, tú, casi lo único que no haces es flotar, pero de ahí en más te veo como un iluminado. Como Sí. diciendo que yo ni floto, pero bueno. Sí, o sea, pero a lo que me refiero, por ejemplo, es que el ego enaltece, engrandece, genera niveles para volver a separar a través de esos niveles, ¿sí? Yo soy mejor que tú, o sea, es precisamente la declaración del ego hacia el espíritu, ¿sí? Y esto Sí. simplemente es como que, ok, puedes pensar lo que tú quieras. No, si el ego menciona cualquier cosa
o incluso cuando nosotros nos enojamos con Dios, eso no altera absolutamente nada, nada de la conciencia de la divinidad, no altera nada, ¿sí? Los que nos sentimos culpables de haberlo hecho eventualmente somos nosotros, pero eso no altera nada. No altera la naturaleza del espíritu, no altera la naturaleza de Dios, no hace absolutamente nada. O sea, ellos permanece Dios, el Espíritu Santo, Jesús, permanecen tan íntegros, tan santos, tan neutrales como siempre. O sea, dicen, bueno, pues eso es lo que tú piensas, quieres pensar, está bien, lo respeto, como dice, lo honro, lo respeto, sí, pero Ujú. no es por ahí, ¿vale? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Alex, Sí, yo como que, bueno, o sea, tengo obvio mis dudas porque sí. pues voy más atrasada, pero oye, hace Dime. ratito decías de que, bueno, hablabas de cuando alguien te reconoce y tú no aceptas el elogio o lo que sea. ¿Mm? Sí. Obvio, también el ego es para arriba o para abajo, ¿no? O sea, para enaltecerte o sea, o para a veces Sí. sentirte mal, ¿no? Sí. Pero también hay situaciones en las que por ejemplo, si algo te sucede, normalmente nosotros decimos, bueno, por algo es. Y hace ratito mencionabas que como que es para que tú te pongas a preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué? Sí. Pero se supone que esto también se trata de fluir, ¿no? O sea, ¿Mm? o sea, Sí, o sea, es que me hago medio pelotas, pero bueno. yo puedo preguntar y seguir fluyendo. ¿Sí? ¿Para qué me sucede esto? A lo mejor no entiendo nada, no encuentro respuestas, pero las respuestas van a venir eh, basadas precisamente en la conciencia que yo tenga. Es decir, por ejemplo, en la apertura que yo tenga para que esta respuesta pueda llegar, principalmente. Si yo le pregunto al Espíritu Santo, pero si dudo que Él me vaya a responder, pues entonces hasta que se disuelva esa duda, es decir, cuando yo más distraído, no sé si a alguien le haya pasado que cuando más distraído estás es cuando recibe la respuesta, mira, las llaves están en tal lado. El celular lo traes ahí pegado a la oreja, o sea, ya no lo busques, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero precisamente es de que cuando más callada está nuestra mente, mayor oportunidad damos a que la respuesta aparezca en el momento que lo estamos preguntando, ¿sí? Entonces, bueno, les he comentado, por ejemplo, el silencio es la voz de Dios. El silencio es la voz de Dios, Sí, ¿sí? sí, también eso, dices que el silencio es la voz de Dios, pero entonces también al inicio, en los primeros capítulos, como que decía eh, que no podemos, bueno, o así lo entendí, no sé, a ver, A ver, dime, dime. decía que no podemos pedir un milagro, Ujú, pero después decía más adelante que si tú pides un milagro para alguien más, o ujú. sea, ¿cómo se trata de eso? O sea, ¿sí puedes pedir, no puedes pedir? ¿Cómo se hace? ¿O No, cómo? yo lo que digo en mi forma particular, sí, Ajá, le digo, o sea, siempre, acuérdense, siempre, Espíritu Santo, haz que suceda ¿eh? lo mejor para esta persona, haz que suceda lo mejor para mí, sí, o sea, siempre preguntarle al Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no Ok, sé la situación de la persona. Yo, por ejemplo, les comentaba, por ejemplo, nosotros somos como muy dados a pedir milagros para que otra persona se alivie, que la enfermedad desaparezca, que su situación, cualquiera que ésta sea, mejore, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero ya eventualmente sabremos que mm, quizás, o no quizás, yo no sé lo que la otra persona eh,
yo no sé qué es lo mejor para la otra persona. A lo mejor, por ejemplo, y luego quizás nosotros tengamos en nuestra vida situaciones en las que luego decimos, uff, qué bueno que esto me pasó, porque aprendí más como si esta situación hubiese sido resuelta por alguien más, ¿no? O sea, qué bueno que mi padre, por ejemplo, por decirte algo, qué bueno que mi padre fue como fue, o que mi madre fue como fue, porque entonces esto me da la oportunidad a sobresalir, a valerme por mí mismo, a la independencia, a la superación, o sea, sí, obviamente si lo tomamos de una buena forma. Pero esos, como yo luego les digo, o sea, son regalos ocultos de la vida, que a veces, por ejemplo, nosotros la estamos pasando, entre comillas, o bueno, literalmente muy mal, pero que todo eso es un aprendizaje. Y entonces, si yo pido por un milagro para mejorar esa situación de esa persona, quizás lo que yo esté pidiendo sería tanto como quítale el aprendizaje. Espíritu Santo, quítale su aprendizaje, ¿sí? Entonces, no lo sé, o sea, es precisamente más bien es Espíritu Santo, haz que suceda lo mejor para esta Jesús. persona, ¿sí? Y aquí no estoy pidiendo un Y bueno, milagro, podemos pensar a lo también que mejor siempre, el milagro simplemente sucede. Te digo, no lo sé, ¿sí? o siempre sucede lo que tenga que suceder, Así es, y nos volvemos que es lo mejor. resilientes. Y nos volvemos resilientes. Ahora, ojo aquí, eso no significa que tú no vayas a hacer nada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Sí, no, pero me estoy imaginando un accidente, no sé. sí, sí, sí. Digo, Bueno, pasa un accidente y tú no en un dices, accidente, oh Dios, o sea, siempre aparecen personas, siempre, pero personas que verdaderamente pueden ayudar. ¿Sí me explico? O sea, siempre ok, aparecen las personas correctas que pueden ayudar. A lo mejor a nosotros nos ha sucedido, ¿no? Se te poncha una llanta y luego aparece una persona que, oye, no, no me voy a ir de aquí hasta que todo esté bien, etcétera, ¿no? Como si fuera un guardián, un cuidador. O de repente no llevo un papel para hacer un trámite y luego la persona te dice, ok, mire, le voy a comenzar a hacer este trámite, pero tráigame por favor este papel, cerramos a tales horas, etcétera, ¿sí? Entonces siempre aparece como esa ayuda. Ya eventualmente ok, cuando comiencen o bueno, principalmente a las personas, como les decía en un principio, que son relativamente nuevas en esto, o sea, cuando comiencen a vivir su vida de milagros, o sea, no la van a querer cambiar, no la van a querer cambiar. Todo es mucho más fácil, como mencionabas, todo fluye de mejor forma, de mejor manera, todo se compone, ¿sí? Aunque parezca todo, o sea, nosotros normalmente vemos el caos o ok, vivimos en el caos y nos espantamos, sentimos tanto miedo y entonces comenzamos precisamente desde nuestro pensamiento ego a querer solucionar desde nuestro control, solucionarlo todo. Decirle a Dios cómo debe de ser ok, Dios, ¿sí? Decirle a Dios y al Espíritu Santo cómo tiene que hacer las cosas desde mi control. Entonces, ahí prácticamente lo único que estoy haciendo es entorpeciendo, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, pido esta ayuda al Espíritu Santo y comienzo a hacer un proceso, a lo mejor algo me va a detener o algo me va a decir, ¿sí? Luz verde, sigue por aquí, ¿sí? Pero siempre tengo que estar abierto precisamente a las señales de la vida, a mi sentir incluso. Bien. O sea, el Espíritu Santo siempre se está comunicando, ¿eh? Siempre hay comunicación. El Espíritu Santo es un sistema de comunicación, además. Entonces, siempre nos está mandando mensajes, a lo mejor por medio de un presentimiento, de una corazonada, de una intuición, de algo, o incluso, por ejemplo, de una persona, o si no tienes que llegar a algún lugar, simplemente, no sé, se te atraviesa un perro y ahí se echa en medio de la calle y no se mueve, ¿sí? Entonces,
como te digo, siempre va a haber algo, ¿sí? Ok, muy bien, gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Quién más? Todo bien. Anímense, no sean huraños. Huraños. No, pues ya les dio miedo. A veces se me hace, eh, digo, a veces se me hace como que soy muy buen locutor, yo creo que todo queda muy bien entendido. Es que, ¿Verdad? es que cuesta trabajo digerirlo, ¿no? O sea, dejar de, bueno, cuesta Sí. trabajo desaprender lo Bueno, aprendido. sí. Sí, entonces, Pues Pero es sí, eso, ¿no? también Como que eres nos muy locutor. tiene Pero callar. sí, a ver, pero levante sí la eres muy mano. bueno, Alex. ¿Mande? Pero sí eres muy bueno para explicar, Ah, Alex. muchísimas gracias. Miren, les he comentado, tengan mucho cuidado, vayan desechando palabras de su vocabulario, ¿sí? Esto como es muy difícil, es muy complicado, sí, nada, es lo que es, punto. No es difícil, no es complicado, no, o sea, vamos desechando estas palabras. Es imposible, no sé, o sea, cualquier palabra, por ejemplo, que nosotros utilicemos para bien de poder, nosotros, como decía Susana, fluir. Pero si nosotros mismos nos ponemos el tope, ya les comentaba, por ejemplo, de esta cajita. ¿Sí? Donde nosotros Ujú. estamos encerrados y no nos podemos salir de ella, pues cuando nosotros mencionamos las palabras difícil, complicado, imposible, doloroso, etcétera, o sea, hay un sinfín, ¿no? Pero entonces nos vamos a limitar más. La mente va a creer, o Ok, sea, tanto si es verdad como si es mentira, y si la mente lo cree, entonces lo toma como una verdad. Sí, entonces ok, estamos comenzando, como dice Susana, estamos comenzando, ¿sí? Yo también digo, después de tanto tiempo, bueno, 10 años, practicando, hay algunas cosas que obviamente siguen siendo un completo reto también. Entonces, la otra vez, por ejemplo, les mencionaba, les decía, por primera vez en mi vida durante tanto tiempo, comienzo a entender lo que es tener fe, lo que es tener certeza, lo que es vivir precisamente de esta forma, de esta manera. Entonces, tampoco les estoy diciendo, ay, uy, 10 años y entonces yo acabo de empezar. No, no es para desalentar absolutamente a nadie. A lo mejor algunas personas podrán tener más fe de la que yo tengo desde mucho tiempo antes, incluso de empezar a practicar el curso. O sea, toda la gente vemos de una forma distinta las situaciones, las cosas. Sin embargo, a cada uno nos llega nuestro entendimiento en el momento que tiene que llegar. Sí. Decía, vale, vale, ¿qué decías? ¿Todo bien? ¿Yo? Sí, todo bien. Sí, tú. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay absolutamente nada por aquí, si todo ha quedado claro, si Si vamos bien, pues entonces pues le dejamos aquí para la próxima semana, eh, para sintonizarnos el miércoles como cada sesión que tenemos. Entonces, pues muchas gracias. Las personas que tengan vacaciones a lo mejor o sus días libres, pues entonces aprovéchenlos, mediten, practiquen, sigan practicando. La práctica del curso de milagros es continua, ¿sí? Y bueno. Eh, pues muchas, muchas gracias.